El gobierno de la tarde. La resolución que levanta el mínimo de los 200 metros entre una banca y la otra establece todavía que sí se mantenga los 200 metros lineales de distancia exactamente de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles y centros de atención integral, hospitales y iglesias debidamente incorporadas y sedes principales de los poderes del Estado. Sí, pero ahí hay algo, o sea, hemos mezclado dos cosas que están estrechamente vinculadas, pero la principal observación que yo le hago es ya la lotería no cumple el mismo fin que cumplía en su fundación. La prueba más grande es que, mira, la política de los juegos de azar, ¿quién la fija? El Ministerio de Hacienda. Entonces, ya... De hecho, la lotería podría ser absorbida por el Ministerio de Hacienda y ser un departamento, no una pero institución. Es que la lotería depende de manera funcional, de manera funcional. Eso que limitaron un departamento. ¿Tiene un presupuesto aparte? No. Eso es en la práctica un ministerio. Exactamente. En cuanto y ahora a no tiene poder. Hubo una época en que el que administraba la lotería. Javier era el administrador de la lotería. Y agrégale que tiene un récord mundial. Yo no sé cómo la gente lo olvida. La lotería tiene el récord, si no mundial, por lo menos en la Vía Láctea lo discute, del edificio que más tiempo duró en hacerse. Pero oye, ¿ustedes lo recuerdan? Sí. Oye esto. Casi 14 años. Lo malo de esa resolución, la 006-2019, que nosotros la discutimos aquí, primero es que oficializa una situación de hecho. O sea, ya esa proliferación de la banca y esa distancia había sido violada 800,000 veces en la práctica. Ya era uso y costumbre. Es más, tú te vas a barrios populares y tú vas a ver y bancas al lado bancas al lado de una de la otra. Y vas a ver 3 y 4 y 5. En los pueblos tú vas a encontrar bancas y también al lado de iglesias, de escuelas, de nada. Esa vaina no, eso es solo digamos, un cosmético jurídico, legal, en la resolución para legitimar una situación de hecho. Que ya se daba. Que está dada en los hechos, que no tiene ninguna otra posibilidad de ser discutida de la manera en que muchas veces se quiere ocultar. Fenabanca denunció eso 1000 veces. Y ahora yo no recuerdo el nombre, pero hay un diputado y un senador que en no menos de 4 o 5 oportunidades denunciaron con documentaciones lo que estaba ocurriendo ahí en la lotería. Y la venta de permisos para operar bancas era prácticamente el verdadero negocio porque ya la lotería no es lo que era. Desde la venta de indulgencia que denunció Lutero, eso no había nada igual. Oye. Tercero. Pero lo mismo pasaba con las bancas de pelota, porque ahora nosotros estamos hablando nada más de la banca de números. ¿Tú sabes quién manejaba pero eso aquí al había una inicio? situación, y luego pasó a impuesto interno. Sí. Y era exactamente la misma negocio. situación. Tercero, que yo diría que es un aspecto importante, Eduardo, don Andrés Yulisa, y que no podemos pasar desapercibido, y retomo, hay una observación que hacía Andrés, que me interesa a mí como ciudadano, que quiero, por un lado, el desmonte de una enorme cantidad de estructura estatal innecesaria, sí, pero también quiero que todos cumplamos nuestras obligaciones. La evasión fiscal. Si cuadruplica, que es lo que se ha dicho, ¿verdad? El tejido de bancas que de manera ilegal está operando, cuadruplica al que de manera legítima tiene licencias, está al día. ¿Usted tiene una idea de lo que se deja de recaudar? ¿De lo que se deja de recaudar? Sí. De hecho, hoy leí en la prensa que la presión fiscal en la República Dominicana era muy baja. Cállate, que eso voy a analizar eso ahorita para que la gente vea que es una mentira. Dicen el tamaño de la catedral. Por Dios. Dice Leo Erasme que la materia prima de la Lotería Nacional es el papel y los sueños, y aquí lo han quebrado 2 veces. Diablo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Andrés Navarro, consideró que ese partido debe asumir la posición que tomó el Comité Central de hacer primarias con el padrón abierto de la Junta Central Electoral. Dice que la ley de partidos solo concibe primarias con padrón abierto o cerrado, por lo que confía en que el PLD respete la decisión del Comité Central y la ley. Sobre las críticas de que no entregó el Ministerio de Educación al nuevo ministro, el señor Antonio Peña Cabral, explicó que puso su renuncia efectiva en el día 18 de febrero, por lo que ya no tenía competencia en el ministerio y esperaba ser invitado a la toma de posesión del nuevo ministro de Educación, ya que son de una misma gestión y partido. Aunque no fui porque no estaba invitado, sí estaba dispuesto cuando él lo requiera a ir a reunirme con él y poder tener un diálogo de manera que pudiera estar lo más informado posible del proceso de gestión que lleve yo
iré, dijo Andrés Navarro. Mientras tanto... Eso es muy formal. Dime algo de lo que dijo Temo. Eso sí está bueno. Lo de Temo sí está bueno. Pero lo de Andrés Navarro pone en contexto el tema de las primarias del PLD, que ahora la quiere semiabierta y eso no está en la ley de partido. Y ayer Andrés, Eduardo y todos discutíamos, José Luis, que duraron tanto tiempo para aprobar una ley. Por poco se zanjan las heridas con todo el que estaba dentro de la Cámara de Diputados. Aprobaron la ley como se quería y entonces ahora quieren un modelo de primaria que ellos no pusieron en la ley. Que no se discutió en ningún momento. Sin No está en la ley, embargo, no está. exactamente, Temístocles Montaz, gracias a nuestro diario Z101 Digital, ha dicho que en su gobierno no habrá derroche en publicidad gubernamental. Sálvese la palabra. Entonces, yo digo, Temo, ¿te lo encuentras bien para un eventual gobierno tuyo? O sea que ahora sí hay. ¿Te lo encontrabas mal en el del gobierno, los gobiernos que has sido parte? ¿Te lo encontrabas mal? ¿Te lo encontrabas bien? Si te lo encontrabas mal, ¿protestaste contra ese despilfarro en el gasto publicitario? Nunca ha protestado y él fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo no sé, me parece fabuloso cómo la carrera electoral le abre el cerebro a las ideas. A los políticos me parece interesantísimo, es una metamorfosis kafkiana, pero está bien, porque yo estoy de acuerdo con una cosa, con liberalizar las trabas que existen hoy por hoy para la publicidad en el sector privado, a las cuales se le han puesto todas las aulas burocráticas del mundo, y con hacer un control importante, importantísimo, clave. El Estado, ¿cuántas cosas el Estado realmente precisan de ser publicitadas a la manera que son publicitados los productos de consumo, tanto bienes y servicios? Pregúntese cuántas. La verdad es que no hay Muy tantas pocas. cosas, pero yo me pregunto si no es posible gastar lo mismo o menos haciendo una publicidad que de verdad se necesita. Segunda parte de la pregunta. Una publicidad que de verdad sea educativa. Segunda parte de la pregunta, Yulisa. De esas cosas que convenimos, son necesarias que el Estado comunique, como son mensajes relacionados a el servicio del 911. José Luis, el 911, el tránsito. Digamos que hay una serie de cosas No, que para mí es bastante la limitada. salud, No pasa, los hospitales. la lista no pasa de mucho, pero vamos a suponer que sí. Luego está preguntarse, de esa lista, que yo creo que es bastante limitada, ¿cuántas sería necesario fuera del canal estatal publicitar y cuántas, esa es una buena pregunta. y cuántas sí necesitarían de un presupuesto para llegar a los espacios radiales, televisivos, digitales, cualquiera que fuese la matriz? Pero esa pregunta tiene una periódicos, medios respuesta que impresos. conlleva otra pregunta. ¿Qué tanta vida tiene el canal estatal? ¿Y por qué un canal que está sumamente bien Bueno, equipado Yo lo tengo claro. está en esas condiciones? Yo lo tengo claro. El Cuando canal estatal no primero. hay manera, o sea, no hay Si justificación. debe permanecer, que esa es una pregunta que hay que hacerse. Si debe permanecer, ¿para qué debe usarse? Debe ser la televisión educativa por excelencia. Debe ser la televisión que esté haciendo una serie de levantamientos con el uso de los medios de comunicación relacionados a nuestros recursos naturales, recursos humanos. Yo no digo que no se presenten allí los logros de la administración tal o X. No soy tan tonto como para no pensar eso. Lo que sí me gustaría... Pero que podría hacerse un uso equilibrado. Claro, no, y que se presentaran también los retos que esa administración tiene. He creído siempre eso. El Canal 4 tiene una señal que no usa, que apenas usó un tiempo, que es la del Canal 17. Yo recuerdo haber sugerido aquí, y lo voy a hacer al día de hoy, siempre he creído que ese debe ser un canal donde educación y Congreso de la República tenga algún tipo de participación. Si se puede hacer en un solo canal... Ministerio de Educación, 911, ese debería Si se ser puede un hacer, canal en para un solo mantener un canal, sistema educativo mejor. permanente. Pero ya que está ahí, que es una señal que pertenece al canal estatal y que una vez se utilizó... Y que no se usa. No. Una vez se le dio un uso muy religioso. Se utilizó por parte de algunos funcionarios del Canal 4 para... incluso se le colocó el nombre Cristianizando TV. Eso siempre me llamó la atención. Pero ahora para la campaña lo usan, siempre lo hacen cada Lo 4 prenden años. exacto para la campaña. Al final lo que quiero decir es, primero, ¿cuál es la idoneidad de tener medios estatales si no hacer un uso institucional de ellos? Pero Y además, luego el tema de la publicidad, que no me pierdo y con eso de mi parte la dejo ahí votando para ustedes. Está claro que haber convertido el Estado en un monstruo de la publicidad, de generar publicidad, está claramente relacionado al elemento clientelar, Por a haber supuesto. convertido el ejercicio de la comunicación, sobre todo la comunicación de panel, en una especie de feria de gente que persigue. No, y en la concentración de la opinión pública, porque también si lo que tú dices a mí no me es generoso, yo te retiro la publicidad. Eso no tiene... Mientras el gobierno siga siendo un cliente tan importante de los medios de comunicación,
Es una distorsión total del ejercicio. Claro, va a seguir siendo una distorsión de la inversión pública porque eso es dinero público. Pero el gobierno podría hacerlo. El gobierno podría hacer una política comunicacional que tienda a la construcción del bien común, a la clarificación de los servicios, a la educación, Claro. a la salud preventiva, a toda Señor, una serie el de... tránsito. al tránsito. Aquí el tema del tránsito necesita una cantidad de información educativa, quizás que deba ser permanente por los próximos 10 años. Y aquí el Estado no pauta un solo comercial o infomercial educativo relativo al tema del tránsito. Mira, yo creo que en cualquier Estado de Derecho es válido que el Estado participe en la formación de la opinión pública. Pero ahora hay un pequeño problema con la publicidad, y es que la publicidad estatal en muchos casos se utiliza para engrandecer las obras que hace el Estado y además manipular la opinión pública, que es lo que yo no creo que sea correcto. Que el Estado sea uno de los principales clientes de los medios de comunicación Eso es una distorsión. es una gran distorsión de lo que realmente se busca, porque una cosa es que yo tenga un canal donde yo me quiero informar de lo que hace el Estado y yo lo ponga, y el otro es que la avalancha de noticias del Estado en redes sociales y en medios de comunicación sea siempre abrumadora. Así es. Aquí hubo una alcaldía, eso no hace mucho, no debe hacer un mes que nosotros lo discutimos aquí, que iba a inaugurar los baños de una escuela y para eso se hizo una publicidad. Yo no estoy relajando. Me parece que Dos también baños, uno y dos. salió también algo de un ascensor. Ah, Cuando no, empezó- eso fue lo de empezó a Euclides. funcionar. Y a mí me parecen esas, Eso fue Euclides Gutiérrez. eso me parecen El baño, el ascensor de exageraciones. Bueno, y recuerden el parqueo de Euclides también. El amigo de ascensor. Andrés. El ascensor fue fabuloso. Yo me voy a quedar callada con eso del ascensor de Euclides. Mejor a Francis que nos lleve y venimos ahora. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:37, podría Es un pueblo ser. tremendo visitar. Así es, gracias a nuestros seguidores, a nuestros amigos del chat en vivo de Z Digital. Saludos a Miguel Escoto, a Félix Candelario, Claudio Liranzo, Junior Abad, Javier Geraldino, Juan Fernando Diali Charles, Oliver Espinal, Pablo Engel, gracias por los piropos, a Julio Matos, a Ryan, a Aníbal y a Euclides Nuela, todos ellos que están ahí conectados con Z Digital y que nos hacen llegar sus comentarios, todos muy valiosos. Recuerden que para nosotros todos sus comentarios son importantes, aunque difieran de lo que nosotros decimos. Aunque nos asignen salarios en la administración pública, Oh. como han hecho contigo y conmigo. José Luis, de que de 200,000 no Pero pusieron. yo nada más tengo un problema con esa aseveración. ¿Quién lo está cobrando por mí? Yo también. Que le asignaron. Sí, a José Luis a mí no asignaron un salario. Que Alguien llamó aquí. No, tipo un señor ahí en el chat. Sí. Que dice que como nosotros opinamos en algunas ocasiones diferente a como Atravesado, opina el variado, grupo, en diagonal. él está seguro que nosotros tenemos un salario de 200,000 por algún lado. Yo le voy a Yo pedir se lo honestamente bajo. que lo averigüe, No, no, que no. me diga dónde ¿Quién lo está es, cobrando por mí? Que vamos a tener problemas. porque alguien lo está cobrando por mí. Sí, porque tenemos un problema serio, un pleito sin camisa. Donde podemos tener. quiera que sea, gracias a Samín Teritali y a María del Carmen Flores Altagracia, todos ellos, miembros distinguidos del chat de la Z, Slappy Boy 23243. Estos muchachos tienen unos nombres de lo más creativos y son los que mantienen este país los activo e apodos son una intenso industria. Los apodos el son chat industria. de la Z. Los apodos muestran parte de esa gran creatividad. En los barrios dominicanos los apodos son, insisto, una industria. ¿Usted ha visto cuando atrapan a los criminales? Yo lo primero que espero son Todos los alias. tienen alias, todos. Todos, sí. Pero algunos son... Pero el alia, tú sabes que el alia tiene más de un sentido. Claro. El alia... Ayuda al anonimato Ahí voy, ahí voy. del perseguido. Exactamente. Primero el alia propicia el anonimato del perseguido. Aquí hay Sun alias. Yat-sen tenía 100 alias. Aquí hay alias que tú nunca te imaginas su verdadero nombre. Es lo que pasa con los muchachos amigos de infancia que tienen apodos. Exacto. Que tú te olvidas del nombre de esa persona. Hay Es personas que tú conoces por décadas y tú no le sabes el nombre completo, por pero el te sabe el alia, apodo. porque es muy fuerte, te sabe el apodo. Pero el alia además tiene algo que refiere a la cultura mágico-religiosa. La protección del Para nombre. que no te hagan brujerías. La protección del nombre era un factor, digamos, de prevención. Y se eludía la posibilidad de lo que dice Eduardo, de el tejemaneje de la ciencia Del sincretismo. del sincretismo,
a partir del alias que ocultaba el nombre. Y le agrego a eso, dice Andrés, que es interesantísimo, sobre todo porque forma parte de nuestro ethos, de nuestra alma como pueblo. Le agrego un elemento más simple y más inocente. En la ciudad, en la parte urbana, Santiago, Santo Domingo y Puerto Plata, regiones que San Pedro, que fueron en un momento muy cultas, el apodo tuvo mucha relación con la primera forma en la que usted, siendo niño, siendo bebé, decía su nombre. Casi siempre lo decía mal. Don Rubel Comarazami. Ah, claro. Don Rubel Comarazami. En mi casa hay 3 apodos. Don Rubel Comarazami es Fanquinco, porque el Rubel Francisco y su papá, don Francisco, le decía Fanquinco. Esa era la forma de él decir su nombre, obviamente. Y se le quedó. Y se quedó. Mira, pero hay algo interesante. De Dice Eddie Alcántara que el de él es Brad. Sí, por Bragueta, no por Brad Pitt. Por Brad Pitt. Hay algo interesante de esas tradiciones que sustituyen el nombre. Porque mira, el alias se utiliza en el mundo criminal para evitar la identificación. El seudónimo en el mundo de la literatura, con cualquier fin, fin que uno se imagine. Y el apodo es una sustitución del nombre, pero de cariño. A veces está diminutivo. Samuel Sami, Manuel Mani, Francisco Paco o Pancho. José Cheche o Pepe. Pepe porque San José era el pater putativus, el Pepe. Sí, Pepe. Que o Cheo, que de hecho ha sido mi apodo más. De los 37 apodos que yo tengo, el que más uso le han dado. Así que sí. El mejor de tu apodo es Mendo. Ay, sí. Ese incluso lo voy yo a registrar. Mendo se explica. Porque es como un apócope del nombre. Claro, es más fácil. Del apellido. Ese lo voy a registrar. ¿Usted usó seudónimo escribiendo, don Andrés? No, nunca. Pero... Qué raro, ¿eh? Pero es común en los escritores, en algunos. Sí, en una época yo diría siempre. Y hay escritores que tienen más de uno, hay heterónimos, por ejemplo. Edgar Allan Poe, sus primeros poemas eran todos en heterónimos. Sí, en heterónimos. Usó, Saramago, por ejemplo, usó muchos heterónimos. Pessoa, los heterónimos. Los heterónimos de Pessoa son incluso de referencia paradigmática, porque han constituido después personajes novelescos que se hacen personajes de novela. Y Pessoa tenía 4 o 5 heterónimos, o sea, nombres distintos, y firmaba con algunos de ellos. Hay famosos heterónimos. O sea que eso es común entre los escritores. Por ejemplo, Neruda usó, bueno, es decir, él no se llama Neruda. Él no se llama Neruda. Él es Pablo Neftalí, aquello que es vaso alto. Y todo el mundo conoce a Neruda como Neruda. Yo creo que el seudónimo más famoso no sé, usted me corregirá, don Andrés, de la literatura nuestra, digamos histórica, no es tan contemporánea, fue el de Bustamante. Cuando Almoina le vendió aquel famoso manuscrito al gobierno, no recuerdo si fue guatemalteco, que decidió pagar por un libro que de alguna manera no voy a decir difamar a Trujillo, pues todo lo que se dice ahí está bien dicho, aunque exagerado, pero de alguna manera que le diera en el honor, en el orgullo al dictador, y decidió... Lo que pasó con Bustamante, que era el seudónimo... ¿El mismo Almoina? Que él empleó para denigrar a Trujillo, es que Bustamante dijo secretos de alcoba. Sí. Porque él fue el preceptor de Ramfis. Es decir, el primer trabajo de Almoina en este país fue ese maestro ser preceptor de la élite. Lo enseñaba a leer, incluso para tratar de aplacar la ira de Trujillo, que no la aplacó, porque incluso todos sabemos que él muere de un atentado que le hacen en México. Escribió después un libro. Yo fui secretario de Trujillo. Yo fui secretario de Trujillo. Que escribió, después de escribir Una satrapía en América, escribió Yo fui secretario de Trujillo, que es un texto laudatorio, que dice muchas mentiras. Dice que Trujillo leía a Shakespeare, que Trujillo era un culto. Que Ni a Chespirito leía eso. Que Trujillo era esto, y hablaba de la disposición hacia los idiomas de Ramfis, que no fue verdad tampoco nunca, del sentido de organización de la habitación, por ejemplo, de Doña María, porque tú sabes que él además escribió para Doña María. Claro, meditaciones morales. Las meditaciones y morales. Falsa amistad. Y fue Almoina, decían que FA era fue Almoina, y que puso la paloma en la portada, mandando un segundo mensaje, porque la paloma era la más disoluta de las aves. José Luis, nos escriben por aquí, Andrés, Eduardo, que como muchos autores que comenzaron a temprana edad, y muchos de ellos se tuvieron que poner los seudónimos para que no se supiera las quiénes mujeres eran. escriben los seudónimos, Sí, muchas de ellas. Exactamente. Por la época Que también. recuerden lo de Pablo Neruda,
que fue uno de los Neftalí, autores más Pablo Neftalí precoz, Basualto. que era Neftalí Reyes. Sí, sí. Reyes Basualto. Ajá, y que también se dio el caso más reciente de J.K. Rowling, que La de- realmente la de su Harry verdadero Potter. nombre es Robert Galbraith. Y eso nadie lo sabía. Que toda la vida ha escrito con ese solo seudónimo, J.K. Rowling. Pero esa es una autora, ¿no? Esa es una mujer, sí. Sí. Oh. La de Harry Potter. Bueno, al final el tema Y de... Stephen King, que era uno de los nombres más conocidos, y escribía bajo el seudónimo de Escribe. Richard Bachman. Yo digo, yo sé que a mucha gente no le gusta que uno lo diga, atención, no sé si... Que se merece un Nobel. Si se lo dieron a uno que canta, Se lo pueden decir. a él hay que darle 2. Por todas las películas que se han hecho y los buenos textos. Y la serie de televisión Hermano, y los capítulos. Mi sí, película de claro. suspenso favorita, El Resplandor de Shining, una película del Ah, 79-80, está basada en un texto de Stephen King, específicamente. Stephen King, claro. Yo pienso que sí. Y que Dr. Seuss. la novela oscura, de terror, yo pienso que tiene un lugar en la literatura. No voy a decir que tiene la importancia a lo mejor de otros subgéneros. Yo he seguido mucho a un escritor español bastante joven, Fernando Trujillo, Ah, sí. que en el mundo ahora del libro electrónico, él fue de los primeros. A mí me encantan sus textos y son básicamente de novela oscura, terror, textos algunos Suspenso. cortos de suspenso y me parecen fabulosos. Invito a cualquiera el que guste leer en Kindle que le caiga atrás. Ha hecho un trabajo extraordinario y ahora que está gozando del éxito me alegra de hace 10, 9 años haber sido ese grupito pequeño que comenzó a leerle. Incluso la única vez que he estado en un club de lectura. de lectura fue básicamente de los libros de Fernando Trujillo Sanz. Invito a los que gusten de esos textos, algunos cortos, a que le caigan atrás, no se van a entretener. Bueno, de los apodos. El Dr. Seuss, recuerden, el autor de las obras infantiles, todo el mundo lo conoce por ese seudónimo cuando realmente él se llama Theodor Geisel. Nadie lo conoce por Theodor Geisel. Así mismo. Dice que inclusive él en fiestas privadas, solamente las personas que están cercanas a él, que son miembros de su familia o amigos de infancia, podían identificar que él era la misma persona que escribía bajo el alias de Dr. Seuss. Sin embargo, nosotros estamos hablando aquí de alias que son todo poético y literario. Cuando tú te vas aquí y te hablan de Junior Cápsula, eso es un alias también. Bueno, busquemos el subcomandante Marcos, tomó el nombre de un Marcos, compañero claro. que había muerto. Y generalmente en las guerrillas, la insurgencia también usa el tiro fijo, no se llamaba así, ni el mono Jojoy, ni nada por el estilo. Van tomando alias por un asunto de la clandestinidad. Es bastante común. Es lo que mencionaba más en ese temprano, mundo. para ocultarle la identidad. Bueno, vámonos de los apodos, que por cierto los hay en el mundo político también. A Ah, Balaguer le tengo que decían cantar. Elito. Elito, sí. Elito, entre sus otros apodos. ¿Y cómo le dicen a Danilo y a Leonel? Leonel apodos. Yo no Sí. recuerdo apodos de Leonel realmente. Ha habido apodos Y a laudatorios. Hipólito le cosas. dicen el guapo de Gurabo. El guapo de Gurabo. Y a- Sí. Pero eso casi se lo ha autoasignado él Él mismo. mismo. Yo le digo insólito, Mejía. Insólito Mejía. Sí. Y a Danile, ¿cómo le dicen? No, bueno, él también tiene. De eso depende cuál es el fin, si usted quiere. No, pero así, digamos. de vaya. uso, Andrés, uso. alias de presidentes o expresidentes. que O sean Lili. famosos. Lili, el más famoso. Lili, de el más todos. famoso. Ulises Heró. Luis Heró. Ulises Cero. Lili, porque fue un sello. O sea, Lili es Mon, Cáceres. la Guardia Mon. Preso por la Guardia Preso Mon. por la Guardia Mon, eso sí es famoso. A Horacio le tenían uno de los apodos más pintorescos, que era. ¿Cómo era? La Virgen María con bigote. La con Chiva. Con chiva. Ha habido unos cuantos en política, sí, pero quizás Lili yo pienso que es el más el que connotado. definió. Sí. A Trujillo le decían Chapita, que claro está, había que estar, era difícil sobrevivir después de decir. Me dicen aquí que a Danilo le dicen nano. No relaje, no, yo no lo doy por, no le doy credibilidad. No, pero podría ser los campos esos. ¿Por qué no? Si No. ¿Por qué no? No sé, Pero no he escuchado mira, a nadie diciéndole ni nano. siquiera es un apodo feo ni malo. No lo es. No, pero lo yo es. tampoco, yo nunca he oído eso. Pero podría ser. Yo Fello. no- Ah, claro. Fello. Toda la gente que creía que él estaba declarado como Fello. No, Él pero se llamaba Fello. el de Fello. No se llama, perdón. Fello tiene dos apodos que van conjuntos, Pero que es ¿qué como Fello? si fuera Bonelli. nombre y apellido. Todo Superví. Ah, bueno, yo ahí me Dios santo. Esta muchacha es mala. Ya, Francis. Pero soy yo sola que lo conozco. ¿Cuál es tu por apodo, ese Francis? nombre. Dice bueno, Francis que François. no, que Francis no tiene apodo. Tenemos que hacer una
Miren, hay que felicitar a alguien que tiene también su apodo. Le decíamos al coronel cuando él era capitán, yo no sé cómo no lo cancelaron, a Iván Matos, que ayer en Nuestro un amigo acto Iván encabezado por el jefe de la policía, Él es para mí un talibán. fueron talibán. reconocidos con la medalla al mérito policial miembros de la institución, todos miembros honorables, entre ellos el teniente coronel Iván Matos Báez. Eso yo lo estoy leyendo porque me lo escribió él mismo. Claro, por supuesto. Honorables, Bueno, miembros honorables. de fuente muy, muy segura. Ciertamente le dicen nano es verdad. presidente Medina, pero en el ambiente Familiar. Familiar, familiar. estricto. Porque a Ramfi, Ramfi fue también una lambonería, el apodo familiar era otro. No me acuerdo cuál era, pero no era de que tan poético. Ramfis. Por eso se llamaba Rafael Leonidas. Sí. Después entonces, como Ramfi era su apodo nombre de tomaron. cariño. Ese apodo lo tomó Trujillo y María, cuando fueron a la ópera esta, Aida. Aida, sí. Que ya de ahí entonces le pusieron Radamés, que eran los dos personajes, Ramfi y Radamés, de esa ópera. Y de ahí se hizo bastante famoso aquí en el país. La lambonería, la industria de la lambonería, pues hizo muchísima ascendencia hacia eso, pero no era su nombre, básicamente terminó siendo un apodo oficializado. Hay más apodos, me dicen por aquí que ¿En política? Sí, Temo. sí, sí. Ah, verdaderamente. Temo. Temo. Temo es Bueno, Temí. Temo es Apócope. Un apócope. de Temístocle. Temístocle, claro. Hay un ¿Quién más tiene apodo de los políticos? En un momento dado, recuerda que a los políticos le decían el nombre comercial, Rubén A Toyota, Juan Bosch le dijeron muchísimas cosas de apodo. el ovejo. Le dijeron ovejo. El ovejo. ¿A quién? A Bosch. El hito. A Balaguer era No, el ese fue hito. por ahí Pero empezamos. el hito era cariñoso, era de la familia. Fue en principio estrictamente familiar también. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, ¿Qué cultura no otro? sabrosura. Vamos a preguntarle a la gente. Dice Francis que tenemos solo 3 minutos para la llamada, porque Francis es celoso de su tiempo. Ahí va la gente a hacer de la suya. Oigan bien, no es a hacer maldad ni a burlarse de nada. Si usted no está seguro de cuál es el apodo, mejor no lo diga. Bien, para que no nos cause problema, porque Francis se desconectó el teléfono. Porque nosotros, que vivimos del pluriempleo, Claro. no queremos que usted diga el apodo que no es y que después entonces nos manden una bella carta. Diga el apodo que usted se sabe para los políticos. El número de la cabina de la Z, usted sabe cuál es asterisco 101 para los celulares y el 809-732-0101 desde el Santo Domingo. Desde el interior sin cargos es 809-200-0101. E internacional sin cargos es 855, Francis le di algo ahí, 221-0101. También por nuestras cuentas de redes sociales, ustedes pueden escribirnos en el chat de la Z también, que lo vamos a revisar en este momento, cuáles son los apodos que ustedes se saben de personas que sean famosas, no importa si son políticos. Al presidente Dwight D. Eisenhower le decían, incluso en los periódicos, Ike. Ike. Sí. Ike. Ike. Eisenhower. Ike. Podría así mismo, Ike, papá, y todo lo otro, como que era un nombre oficial. Sí. A Rubén. Hay una historia de que cuando Trujillo fue a Estados Unidos, que lo presentaron con toda la prosopopeya que presentaban a Trujillo. Padre de la patria nueva, primer Generalísimo. pastor de la República, generalísimo y doctor y qué sé yo cuánto. Y que entonces el presidente Eisenhower le respondió, Ike. Hi, my name is Ike. Me dicen aquí que les faltó mencionar a Pechito en los apodos. Ah, Bueno, Pechito, ese- ¿verdad? Bueno, pero Pechito... Pero a él, yo no creo que le digan así en su casa. No, No, se lo dice por el pechito parado. Sí, sí. Que Es a un tema de Felipe- actitud. Que a Felipe Polanco le dicen Boruga. Ah, no, pero ese eso es es un una nombre marca. artístico, es una Eso marca. es una marca. ¿Ustedes se acuerdan de Mickey Jacobo Cooking. y Cooking. ¿cómo se llamaba el Victoria. compañero de Mickey Jacobo que se juntaron en el cielo ahora? Y eso Ay, es como un de chiste Luisito doloroso. Martí. No me acuerdo el nombre del personaje, ¿no? Pero- Sí. Andrés, ¿cómo se llamaba? Espérate. Ay, hombre. Eran tantos los personajes que hacía Luisito. Pues, La que- a mí Balbuena no sale de mi mente. No, pero Balbuena es siempre. bueno, Balbuena, Buenísimo. un personaje. Bueno, yo dije mi top 3 hace mucho aquí. De los 3 personajes de humor de la historia del humor Morrobel. dominicano. Para mí el mejor es Morrobel. Sí, Le sigue Balbuena y le sigue el Vinicio. el Vindilicio. Puede ser y- Johannes Burgos también. Leo y Mickey Jacobo me dicen. Ah, Leo y Mickey Mickey Jacobo, sí. Que Ajá. era el preso, ¿no? Que siempre estaba dándole ánimo de que ya iba a salir, pero nunca sí. salía. Exactamente, al final se quedaba ahí. Vámonos con las llamadas. Este es el gobierno de la tarde, y son las 3:55. Hola, buenas tardes.
Adelante. Que a Vicente Bengoa le dicen momolio, Ah, señores. Momolio, sí, es verdad. ¿Es Momolio, verdad? sí, sí. Y Buenas pero eso tardes. es una maldad. Hola, Sí, buenas Momolio. tardes. Es Moreta de Sana Perdida. Adelante. Andrés de Mateo, Dilo. saludos Está y felicitaciones por tu intelectualidad. Con quien habla Coge ahí. es amante de la ciencia y la filosofía, igual que tú. Adelante. Entonces, recordarle, a mí me dicen Pachuco, Ah, bien. de origen mexicano. Pachuco, Entonces, a Ricos Balaguer somos. le decían Elito. Sí, Recuerden eso. sí. Llamé y buenas tardes, ok. Muchas Andrés, gracias. que a Mira. Narciso y Saconde le dicen Narso. Narso, sí, todos se le dicen Narso. El Pachuco, él mencionó al Pachuco, fíjense ustedes, en el libro de Octavio Paz, El Arco y la Lira, aparece el estudio que él hace sobre el Pachuco mexicano, como un referente arquetípico de la mexicanidad. Sí, sí. Y da todas las características que del Pachuco. Hay un poema de esos poetas mexicanos murieron jóvenes, que luego fue convertido en canción por Café Tacuba. Me parece que la canción se llama Chilanga Banda, que toma toda la jerga mexicana y la vierte. Comienza por pachucos, cholos y chundos. Y comienza a hablar, por ejemplo, malafachas, mal vestido. Y Sí. le da, señores, con El un Catrín, sentido por extraordinario. ejemplo, ¿de dónde viene el Catrín, el famoso Catrín mexicano? Que el Catrín es el tipo que vive de la apariencia, pero que no tiene en la esencia con qué responder esa apariencia. Eso. De Don Catrín de la Fachenda, en la primera novela hispanoamericana que escribió, ¿cómo que se llama el autor? La primera novela hispanoamericana conocida se llama Don Catrín de la Fachenda. Vamos a tomar, Y Andrés. entonces ahí aparece el Catrín como personaje que junto con el Pachuco forman parte de lo que Octavio Paz llama mexicanidad. La siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. José Luis, tú eres azuano, debes saber el apodo del administrador del Banco Agrícola. ¿Cuál es? El Segura Foster. ¿Cuál es el apodo? ¿No seguro? lo sabes? No, yo no me lo sé. Camarón. Ay, concha. El El gobierno de la tarde. Ya son las 4 de la tarde en la Z101 en todo el país. Vamos a iniciar con los comentarios y en este momento es el de escuchar el de don Andrés Cele Mateo. Muchísimas gracias. Yo hoy voy a leer brevemente, con algunas referencias críticas, un artículo mío que sale publicado en el periódico Hoy, en mi columna del día de hoy, que se llama Un rencor inicuo de una persona pequeña. El título de este artículo es una descripción magistral de la estatura moral del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, repujada con toda su calma por la juez de la Suprema Corte, Miriam Germán. Sin darse cuenta, la magistrada casi le esculpió una estatua. Pero lo que ocurrió en la apertura de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte va más allá de la actuación individual de Jean Alain y aún más lejos de la viñeta del procurador surcida al desgaire por la jueza. ¿Por qué, violando los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, Jean Alain Rodríguez la emprendió sin escrúpulo alguno contra Miriam Germán? Es posible que él ignorara que estaba avasallando el derecho al debido proceso de quien había sido colocado frente a un pelotón de fusilamiento moral sin saberlo. Desconocía Jean Alain Rodríguez que el aspecto penal que denunciaba le concernía como un procurador que él es. Y por último, y lo más importante, ¿puede Jean Alain Rodríguez hacer lo que hizo sin la anuencia de Danilo Medina? En el marco de la lucha por el control de la justicia, atendiendo hacia lo que dentro del PLD se confronta, podríamos arguir que el danilismo mueve sus fichas para desplazar al leonelismo de algunos puestos en la Suprema. Michel Foucault habla de las retículas del poder, articulando
una idea que desestructura la concepción clásica del marxismo del poder como un todo unitario. Cohabitando dentro del PLD la retícula de poder que significa la justicia, antes podía ser compartida. En el esquema de dominación que ahora organiza el danilismo para su segunda reelección, el control de la Cámara Penal de la Suprema es fundamental. Es necesario a toda costa tener gente de plena confianza, dóciles e incondicionales, en una Cámara vital para lo que pudiera ocurrir. Moscoso Segarra se desmarca del peledeísmo leonelista, queriendo borrar la sentencia de marzo del 2015, y dice: hace 20 años que no soy del PLD. Y Fran Soto hace gárgara para desdibujarse el San Benito de político con toga y birrete. A pesar de el expediente de Díaz Rúa y su papel en todo el tinglado de la degradación de la justicia dominicana. Todo es una tupida red de escaramuzas tendentes a garantizarle a Danilo Medina, en el caso de que la reelección pueda ser impuesta, un dominio absoluto y unánime sobre las instituciones de la justicia. Y en el caso de que no pueda imponerla la reelección, contar con los jueces benévolos y agradecidos dentro de la sala penal de la Suprema que garanticen el manto protector de la impunidad. Estrategia perversa, porque en esa Cámara justamente es en la que se ventilan los casos de corrupción corporativa y acumulación originaria del entramado del sistema de corrupción pública que rige en la República Dominicana. De modo que la confrontación entre Miriam Germán y Jean Alain no es un episodio de matiz personal, ni entraña únicamente el rencor inicuo de una persona pequeña, como ciertamente también es, y como dice Miriam Germán. De lo que se trata es de una jugada política profundamente vinculada a una retícula de poder que Danilo Medina no puede descuidar. En ese esquema, Miriam Germán, como otros jueces, podría ser un incordio, una incomodidad, un obstáculo. Y Danilo Medina, por lo tanto, debía estar informado de lo que iba a desplegar Jean Alain Rodríguez, porque en un régimen presidencialista como el de la República Dominicana, nadie es capaz de arriesgar tanto sin el consentimiento del príncipe. Pero Miriam Germán, a mi modo de ver, derrotó la soberbia, la prepotencia y el chantaje con el escudo infranqueable de una vida transparente. La justicia dominicana está secuestrada. Se regodea en sí misma prodigando justicia simulada. Jean Alain es un procurador cínico y teatral que deja a la justicia desnuda con todas sus vergüenzas al aire. Pero le salió el tiro por la culata con Miriam Germán. Tanto a él como a Danilo Medina, puesto que ya, creo yo, el pueblo dominicano la ratificó. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:09, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, Yulisa. El saludo cordial, como siempre, a todos nuestros radioescuchas. Una semana que va bastante movida. Llegó a los Estados Unidos, ya anuncia la prensa, Cory Weddle. Cory Weddle es un periodista que ha sido deportado por el régimen de Maduro, había estado preso. Finalmente se habló bastante en las últimas horas de su paradero, liberación, mejor dicho. Y finalmente acaba ya de llegar a los Estados Unidos. Hay, pues, una agudización, si se quiere, en las últimas horas, pues, del tema de la crisis venezolana, y ya veremos cuál va a ser el próximo tema en boga. El tema petrolero, donde por fin, finalmente, ya de manera explícita, y dada la crisis de los últimos 2 meses, ha habido decisiones importantes, comienza a tener
efectos. PDVSA ha declarado emergencia marítima, le están devolviendo tanqueros por falta de pago y no tiene personal para recibirlos. Esto ya sí pienso puede generar un compás de espera. Hemos creído siempre que va a ser clave en cuanto a PDVSA y su capacidad de pago para sostener la fidelidad de un ejército grande, enorme, que consume recursos, donde hay un gran mandato militar que está imbuido en el mundo de la propia política y que dirige una parte importante, sobre todo ese estamento de ministerios, que es enorme. En el caso venezolano, hasta 31 ministerios más, todas las direcciones y oficinas descentralizadas, una gran parte de ellas dirigidas precisamente por militares. Me quedo en el tema internacional. Voy a tratar de hacer hoy un recorrido por varios temas, más que por un solo en esta primera parte. Vladimir Putin habló y habló bastante. El gobierno ruso ha hecho una serie de declaraciones tanto en el frente interno como en el externo. En el frente interno está estrenando unas legislaciones ahí que vuelven a poner en boga la famosa lucha por el tema de la expresión pública y de la dificultad que es discrepar con el gobierno en Rusia. Se ha hablado incluso de una ley cuyo cuerpo implica hasta restringir la crítica propia al gobierno, sobre todo durante el periodo electoral, que muchos dicen es clave. No te creas que hay un artículo en la ley que dice que no se puede criticar a los políticos. Literalmente. Pero de manera literal. Taxativa. Que no se puede difamar. Y entonces el que robó, tú no le puedes decir que es robó. Bueno, y que el término difamación hay que decir que es bastante subjetivo, que yo entiendo por difamar. Y muy amplio, además. Y que no es difamar. Que no se puede hablar negativamente de los políticos. ¿Qué es hablar negativamente de un político también? O sea, aunque ¿cuál es sea el límite verdad, a eso? Eso es llamativo. Se roba 24,000 millones de pesos y está en campaña. Y a mí como ciudadana que voy a ejercer mi derecho al voto, me da la gana de escribir un mensaje donde yo le pregunte, ¿cómo usted viene con nuevas promesas si usted se robó 24,000 millones de pesos? Por eso me demanda. Nadie ignora, es imposible, la importancia de Rusia como país en el sistema mundo, en el sistema que tenemos. Primero vamos a comenzar por lo más importante de todo. Rusia tiene todavía, junto a Estados Unidos, la mayor cantidad de armas nucleares, de dispositivos nucleares del mundo. Hereda esa gran capacidad nuclear desarrollada por la Unión Soviética, cuando en el año 1991 se deshace la URSS y comienzan a surgir las repúblicas independientes, aquella famosa Comisión de Estados Independientes 6. El único país, bueno, hubo dos países que tenían armas nucleares en su poder, que eran Ucrania y Bielorrusia, y ambas decidieron ceder por las buenas, sin generar ninguna crisis internacional como se llegó a pensar en un momento habría. Decidieron ceder esas cabezas y esas capacidades, tanto por un tema de costos y mantenimiento, como por un tema también de sentirse hasta ciertos puntos protegidos por la sombrilla geopolítica de esa influencia rusa. Hasta ese momento no habían surgido los fenómenos políticos que más adelante surgieron, sobre todo en Ucrania. Y el elemento de ser el país más extenso del planeta, con unos recursos naturales, señores, fuera de serie, el máximo productor de petróleo durante mucho tiempo, hasta que la Arabia Saudí le alcanzó y le pasó, y hasta que los Estados Unidos, que ahora lo hizo recientemente, los últimos 2 trimestres, se convirtió en el primer productor del mundo, pasándole a ambos, sobre todo por el uso de las técnicas para sacar el petróleo de esquisto, el famoso shale oil y la fractura hidráulica. En el caso concerniente a Rusia, económicamente, si bien creo que nunca ha desarrollado todo su potencial, se mantiene también como una de las 9, 8, a veces llegó a ser incluso la 7ª, equiparada con la economía italiana, economías más importantes del mundo, y es un país de casi 150 millones de habitantes. Es, por lo tanto, por muchísimas razones, un país con una enorme influencia. El mundo eslavo, que se sale incluso de las fronteras rusas y se vierte por toda Europa del Este, sobre todo hacia el mundo balcánico, se siente representado por esa madre Rusia, como le llaman, como una especie de país protector de esos pueblos, y cuyo poder, cuya proyección de poder fuera de sus fronteras genera algún tipo de equilibrio geopolítico en el mundo. Rusia, no hay dudas, sobre todo con la llegada de Vladimir Putin a partir de 1999, ha vivido otra época, otra capacidad, otra influencia. El hecho incluso de llevar a cabo esa famosa guerra de hackers, crackers, en el uso de redes, en el uso sobre todo el famoso fenómeno que se dio en las elecciones estadounidenses para lograr la influencia, supuestamente algunos dicen para distorsionar la opinión pública. Hay quienes le dan una importancia, yo diría que hasta exagerada, pero de que la tiene en haberse logrado involucrar a través del uso de esa inteligencia también en el esquema de la nueva guerra electrónica
haber logrado que todavía el día de hoy se hable de la polémica del papel ruso en las elecciones de Estados Unidos, dice de cómo han cambiado los tiempos. Y la Rusia que fue tan débil en los años 90, que tuvo un periodo de debilidad bajo el gobierno de Boris Yeltsin, no hay duda de que ha cambiado, se ha fortalecido, ha crecido, sigue siendo un país de una enorme importancia y con un desarrollo tecnológico que parece cada día ir en aumento. Su economía ciertamente no pasa por los mejores momentos, la gran baja de los precios petroleros también le afectó, además de otros fenómenos que han ocurrido, pero insistimos, no es la Rusia débil de Boris Yeltsin, aquella Rusia que mucha gente entendió, sobre todo aquellos movimientos separatistas en el Cáucaso, entendieron que era un país débil, ya es un país con fuerza, que la proyecta y que no tiene miedo, y en eso sí es importante hacer una separación. Ni su gobierno, ni su potencia, ni su visión geopolítica del mundo tiene el prurito de lo políticamente correcto que sí tiene Occidente. Los rusos tienen una interpretación del uso de la fuerza muy distinto. No es que no haya movimientos rusos, y los hay, de sociedad civil, e inherentes a la lucha por el respeto a los derechos humanos, inherentes al respeto por las minorías. Sin embargo, heredan todavía, y ahí está esa gran tradición militarista y autoritaria desde los zares para acá, y continuada hasta cierto punto por el estalinismo y por otros movimientos dentro de la URSS, esa importancia que tienen para ellos los hombres de fuerza y el uso de la fuerza, sobre todo la admiración que se siente en Rusia, por ejemplo, por su ejército, supera por mucho, créannos, las mediciones que se hacen en los países occidentales, sobre todo en Europa, donde no hay desde el punto civil esa gran inclinación al mundo militar. Ha sido quizás la gran herencia de la Segunda Guerra Mundial, ese pacifismo, esa forma de ver la fuerza que tiene el gran mundo europeo, que es muy crítico y que no tiene, insistimos, la visión que durante siglos perduró en la Europa, que se fagocitaba a sí misma, que sacrificó inmensas generaciones de jóvenes en la Guerra de los 100 años, en la Guerra de los 30 años, en las guerras napoleónicas, en las guerras de conquista y expansión de algunos de sus imperios, y ni hablar obviamente en los intentos de conquista, por ejemplo, de las estepas rusas que ya ocurrieron en su momento con Napoleón y con Hitler. Esto es importante describirlo porque ahora que ataca nueva vez desde el punto de vista diplomático Vladimir Putin, acusando a los Estados Unidos para justificar, dicen ellos, ensayos nucleares, lo cual para mí es un hecho, y creo que en el lenguaje de las dos superpotencias nucleares, hace muchísimo tiempo todo el mundo está buscando una excusa para volver a hacer uso de este tipo de ensayos, tanto por un tema de ponerse a tono con los tiempos, como por también la importancia que tiene dentro del lenguaje diplomático hacer el uso de la bomba, así sea dentro de los famosos experimentos nucleares. No olvidemos que el Océano Pacífico, en el caso de Estados Unidos y de Francia, y que en el caso de Rusia, el Océano Ártico, sobre todo el famoso uso de las islas de Nueva Zembla, fueron grandes teatros de operación para mostrarle al mundo sus juguetes, desde la famosa bomba del Zar, la bomba nuclear más grande que se ha utilizado en todos los tiempos en cuanto a potencia, aquella que se usó en 1962, al uso de las famosas armas, la famosa bomba H, la bomba de hidrógeno, que Estados Unidos utilizó en el Pacífico. Todo este tipo de cosas se han utilizado en el tablero geopolítico también para atemorizar, para mandar mensajes al enemigo, para recordar quiénes tienen los músculos, quién tiene la capacidad destructiva. El acuerdo de 1992 de prohibición completa de ensayos nucleares, según dice Vladimir Putin y según dice la vocera del gobierno ruso, María Zaharova, que estuvo hablando el día de hoy, está en su punto de quiebre más importante desde su firma en 1992, cuando un mundo que ya se entendía era unipolar, se pudo dar el lujo de ver la firma de las dos superpotencias, en el entendido de que la Rusia de ese entonces era un país que estaba abocado necesariamente a buscar en la economía de mercado y en la reconversión de su matriz productiva, que por cierto fue bastante abusada por la gran corrupción de los famosos zares mercantilistas, aquellos que aprovecharon la conversión de grandes empresas estatales en empresas privadas y donde surgió aquella famosa plutocracia rusa que incluso está por ahí todavía haciendo uso de esas enormes riquezas en ese entonces. Después de ahí se firmó aquel famoso acuerdo, ya no entre Rusia y Estados Unidos, sino entre los países del mundo, el TPCN, y que han firmado 184 países y han ratificado 168 de ellos. Esta crisis y estas acusaciones de Rusia llegan en un momento, don Andrés, donde curiosamente pasó desapercibido por el tema venezolano y por otros temas internacionales la enésima ocasión de crisis fronteriza militar y ni hablar nuclear entre Pakistán y la India,
dos países fronterizos con enorme población, con graves diferencias, con una enemistad abierta, sobre todo por el tema religioso. Y muy pobres, pero con colmillos atómicos. Desde los años 70 la India en el 74 y desde los años 90 Pakistán. Un programa nuclear que llama mucho la atención. Eso no es increíble. Increíble, un país tan pobre, ¿no? Un país incluso que tiene condición de estado fallido y sin embargo su gasto militar enorme, grande. Enorme. Siempre se ha dicho, hay una especie de leyenda urbana que ha dicho que ese programa militar pakistaní fue de alguna manera solventado por los saudíes. Tiene sentido, sobre todo por la gran, gran relación que hay entre esos dos países y por el hecho de que los saudíes, obviamente por un tema de geopolítica, decidieron pues hacer que un país árabe, de mayoría árabe, y de mayoría musulmana, el único estado de mayoría musulmana en el mundo. Se crea un colchón ahí. Que tiene capacidad atómica. En el caso de la India tiene capacidad atómica desde el 74. Volvieron obviamente a hacer ensayos justo en los años 90 cuando sintieron la respiración en el cuello por parte del desarrollo del programa pakistaní. Y son dos estados que hay que decir, el famoso casus belli o la razón de guerra se mantiene casi intacta. Las fronteras que no están reconocidas por ambos países, en el caso de Jammu y Cachemira, que son esos dos, están en pleito eterno. Y el hecho de que cuando el Imperio Británico decide ya en 1947 hacerse a un lado, reconocer la independencia de este país, entonces decide crear Pakistán para no generar una India que hubiese tenido, además de muchísimo más tamaño, más fortaleza, hubiera sido una especie de poder supracontinental, y decide dividirla. Recuerde que Pakistán estaba, un caso único en el mundo, estaba a los dos lados de la India. Lo que hoy se conoce como Bangladesh era el famoso Pakistán oriental, y el Pakistán que hoy conocemos era el Pakistán occidental. Eso ya cambió cuando los servicios secretos de la India y la geopolítica desarrollada sobre todo por Indira Gandhi se aseguró de financiar el movimiento independentista de Bangladesh y asegurarse así de debilitar a Pakistán como país. Hoy por hoy el mundo, por lo tanto, vive el peligro nuclear, si así se entiende, no solo en el caso norcoreano, que ha sido donde nos hemos concentrado durante tanto tiempo, y cierto que lo vive probablemente todavía, sobre todo a raíz ahora de la ruptura de las negociaciones de desarme que intentaron hacerse en Vietnam y donde entendió Kim Jong-un y sus asesores si Estados Unidos no desmontaba una serie de bloqueos económicos, sobre todo para la compra de combustibles y de otros bienes, entonces no iba a iniciarse el programa, la hoja de ruta para el desarme nuclear de la parte norte de la península. Ese peligro nuclear que ha sido, insisto, el que más atención ha recibido los medios de comunicación, no es el único, se extiende al tema del Indostán, al tema de la India y Pakistán, que tomó cuerpo sobre todo el último mes con la escalada de acusaciones entre ambos países, y ahora nada más y nada menos que con Vladimir Putin y la señora Zaharova en declaraciones de acusación a los Estados Unidos, que yo insisto, es un ping-pong perfecto para que sean los dos países de más cabezas nucleares en el mundo los que vuelvan nueva vez a generar ensayos nucleares. Yo no sé si a cielo abierto, no sé si en el uso como se hizo en las últimas décadas de las pruebas submarinas, pero queda claro que el mundo nueva vez sí tiene que poner los ojos sobre amenazas que antes creía habían sido superadas, y mucha gente también le agrega el peligro siempre importante del medio ambiente, de los pasivos, de la radiación y de los elementos que pueden generar estas pruebas si vuelven por un tema del lenguaje geopolítico de las dos potencias más importantes del planeta a hacer uso de las mismas. Que estamos muy lejos, ¿entiende usted?, de los puntos de amenaza. Mire, en 1962, la crisis de los misiles se trasladó a cuestión de hora y media de vuelo de la República Dominicana, cuando los barcos mandados por Nikita Khrushchev se suponía que no iban a dar vuelta y iban a llegar a Cuba, y los aviones que estaban en vuelo desde los Estados Unidos, desde sus pistas de Pensacola en la península de la Florida, estaban sobrevolando con capacidad atómica, y se decidió, a partir de una negociación telefónica, se inauguró el teléfono rojo en ese momento, ustedes quitan, los estadounidenses, sus misiles de Turquía, y ustedes no ponen, no siguen trasladando sus lanzaderas a la isla de Cuba. Eso nos recuerda que las amenazas que a veces se ciernen y que parecen muy lejanas, en cuestión de un día para otro pueden convertirse en amenazas sumamente cercanas, sobre todo en un momento que América Latina se ha dibujado como una frontera geopolítica donde China, en menor medida Rusia, y ni hablar de Estados Unidos de manera clásica, están estableciendo hoy por hoy zonas de influencia, zonas de esfera de influencia que van desde lo económico y que perfectamente algún día pueden pasar a lo militar, como ya ocurrió en otras partes del mundo.
La geopolítica se basa mucho en aquel principio del efecto mariposa. El aleteo de unas mariposas en Cabo Verde puede terminar generando un huracán que afecte otras zonas del mundo, sobre todo la nuestra. Esto también en la geopolítica dice presente. Quiero finalizar diciendo, para quienes le tratan de dar seguimiento a los temas geopolíticos y gustan de este tipo de informaciones, hay un país pequeñito del que casi no se habla en África, llamado Djibouti. Es un país pequeño, pero con una posición geográfica excelente, sobre todo sobre el Cuerno de África, sobre el Mar de Adamán y el Océano Índico, donde pasan casi el 15-20% de la manufactura del mundo y una gran cantidad del petróleo que pasa el Canal de Suez, sobre todo en ruta de una Europa que consume en invierno una gran cantidad de combustibles fósiles, además de su gran industria. En ese país, 5 o 6 países del mundo, algunos de ellos les podrá sorprender, tienen bases militares. China estrenó recientemente sus instalaciones militares. A Japón, que mucha gente interpreta que no tiene ejército, sí lo tiene, aunque se llamen fuerzas de defensa, es un ejército en la práctica. Tiene allí instalaciones militares, como las tienen otros países. El mundo está buscando en esos lugares donde hay que hacer una vigilancia, sobre todo de la enorme cantidad de bienes y mercancías, donde se viven momentos cruciales, donde hay conflictos incluso, como es el caso de Yemen, donde hay una guerra civil de la que se habla muy poco, pero que genera una emergencia humanitaria terrible, y donde es una guerra subsidiaria entre el Estado saudí y el Estado iraní. Básicamente allí sus fuerzas que le representan y que reciben su armamento y su asesoría militar se están enfrentando. De modo que el mundo, este hervidero que es el mundo y que vive casi siempre conflictos, aunque muchos no sean latentes en los medios de comunicación, ahora se une nada más y nada menos que esta acusación por parte del Estado ruso al estadounidense. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:28. En la pasada semana, hace 2 semanas específicamente, cuando el presidente Danilo Medina hacía su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, que fue un discurso catalogado como esperanzador para muchos, populista para otros, de reelección para muchos más todavía, el presidente mencionó algunas medidas que se iban a tomar a lo largo de este 2019. Dentro de esas medidas anunció una de manera específica que iba a impactar a Santiago, a mi ciudad y a la ciudad querida por mucha gente. Esa manifestación que hizo hablaba de que en este 2019 se centrarían los esfuerzos en la modernización de la infraestructura portuaria y que se iba a comenzar por la zona norte del país con la reparación del espigón actual del puerto de Manzanillo. Todo el mundo pensó en aquel momento que se iba a hacer una remodelación grande, como debe que ser, se iba hay que hacerla a poner completa al estándar adecuado para que entraran los barcos grandes y no solamente los 3 barcos que entran hasta este momento, y que eso iba a generar la ampliación, unas condiciones especiales para que todos los empresarios de esa zona que exportan e importan pudieran tener las condiciones que necesitan para poder mantener no solo a flote la operación logística que tienen, sino para que se pudiera incentivar la producción en esa zona del país, porque ahí convergen una gran cantidad de zonas francas, muy importantes todas, que por cierto el presidente las ha ido a visitar en varias ocasiones. Y agreguemos un asunto bastante práctico, Yulisa, tu comentario para que continúes. Sigue siendo el puerto que está a menor distancia de la Florida, que es el mercado consumidor por porcentajes de las frutas de las mayores cantidades de la mayor cantidad de nuestra producción. Así es, pues al dirigir esa locución en la Asamblea Nacional, en ocasión del 175 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente dijo que este año íbamos a centrar nuestros esfuerzos en la modernización de nuestra infraestructura portuaria. No solamente se refirió al puerto de Manzanillo, sino también que habló del de Puerto Plata, habló del de San Pedro de Macorís y otros. Sin embargo, dijo de manera específica, refiriéndose al puerto de Manzanillo, iniciaremos la reparación del espigón actual del puerto de Manzanillo con una inversión aproximada de 500 millones de pesos a fin de garantizar su seguridad operativa. Palabras textuales del presidente. Dijo también, en paralelo y luego de haber realizado los estudios de prefactibilidad, estamos ya trabajando en el master plan de dicho puerto, en el master plan, oigan bien.
El nuevo puerto de Manzanillo, según las palabras del presidente y según ese master plan que él mencionó, será capaz de atender barcos de gran tamaño y calado, como el Panamax, que es un barco que ha sido mencionado de manera frecuente por los empleados de los empresarios de Santiago, porque es un barco que tiene una mayor capacidad de carga. Dijo que se iba a convertir en el eje del desarrollo logístico industrial de la zona noroeste del país con esa inversión de 500 millones de pesos. Tan pronto se hizo ese anuncio, empezaron a darse los análisis que ya habían hecho empresarios de Santiago y otras personas que tienen que ver también con el sector empresarial, que ya habían analizado previamente cuál es la situación del puerto de Manzanillo y que habían externado, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, cuáles eran esas necesidades específicas que necesita ese puerto para que la situación pueda ponerse a la altura de la capacidad de producción de los empresarios de Santiago. Pues sectores empresariales y sociales representados en 255 entidades de la región norte mostraron su discrepancia con los planes de inversión para el puerto de Manzanillo y han ratificado una postura que ya habían presentado anteriormente de que la inversión tenía que ser una alianza público-privada. Por cierto, y a propósito de que se acaba de plantear y aprobar una ley de la alianza público-privada. El Consejo del Desarrollo Estratégico de Santiago dijo que el sector privado ya había anunciado que cuenta con 20 millones de dólares para destinarlo a una verdadera intervención del puerto que permitiría movilizar aproximadamente 20 millones de toneladas de mercancía anualmente. Y se habló de que se le pedía a los navieros de Santo Domingo no convertirse en trabas para dificultar los planes de ampliación y reparación del puerto, colocándose por encima de toda la región. Y se dijo en ese momento, el señor Reinaldo Peguero, que es el director del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, que invertir la suma que anunció el presidente Danilo Medina sería dejarlo prácticamente como está. Y esto apenas serviría para pequeños barcos y de bajo calado, considerando necesario que se debía retomar la alianza público-privada para que se haga una inversión real con el muelle. En ese momento se habló de que se esperaba que tanto el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, como el equipo de geólogos con los que trabaja la Presidencia explicaran en qué consistía de manera específica ese master plan que contenía la propuesta de inversión gubernamental para Santiago. Pero no solamente se habló desde el punto de vista de quienes administran el plan estratégico. La Cámara de Comercio de Valverde dijo que después de escuchar las palabras del presidente Danilo Medina sobre la inversión de estos 500 millones de pesos para el muelle de Manzanillo, se entendía que destinar esa suma de dinero para la reparación de ese puerto equivalía prácticamente a botar el dinero, porque la reparación que necesita el puerto de Manzanillo no está en la línea de la reparación que anunció el presidente. En ese momento, quien habló fue José Pandelo, que es el presidente de la Cámara, y dijo que no representa esa inversión parte de la solución y que apenas sería pasarle un paño con pasta, que la remodelación del muelle tenía que estar basada en la ampliación del espigón para que los barcos más grandes pudieran entrar y que el presidente tendría o debía sentarse a escuchar a los sectores que tienen incidencia para que escuche las necesidades reales del puerto. Nosotros no sabemos quién está asesorando al Poder Ejecutivo o a la Presidencia en cuanto a la ampliación del puerto de Manzanillo, porque si todos los sectores económicos que convergen en la zona norte del país han dicho de una forma unísona que lo que se va a hacer en el puerto no es lo que ellos necesitan, ¿por qué se continúa adelante con esta inversión, que son 500 millones de pesos dominicanos, que podrían bien completarse y hacer la inversión que necesita el puerto, o aceptar la alianza público-privada de la que se ha hablado tanto en las últimas semanas y con esta alianza darle el puerto que realmente necesita la zona norte del país? La Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago, que es APEDI, dijo que era favorable que se colocara en la agenda del puerto de Manzanillo
en la agenda del presidente, pero que repararlo en vez de ampliarlo iba a impedir el acceso de barcos de mayor calado y que había que destacar la urgencia de permitir el manejo de barcos de mayor dimensión para poder resolver las limitaciones que tendrían de manera muy específica los bananeros, que son los que exportan guineo a Europa. De todos los empresarios que han hablado, que son varios, y he tratado de sintetizar cuál ha sido la posición de la mayoría agrupado en asociaciones económicas, en cámaras de comercio, hay una de manera específica que voy a tomarme el tiempo de leer, que es la de Fernando Capellán. Fernando, que ha tomado la voz de todas estas personas y que para tratar de que esto se traduzca de la mejor manera posible, lo ha hecho en su propia voz y lo ha dicho, lo ha traducido de una manera inclusive sumamente polite para que se entiendan cuáles son las necesidades, pero sin atacar en ningún punto ni tratar de quitarle importancia a cuál es la intención del Poder Ejecutivo. Lo ha resumido de una manera distinta y yo me voy a tomar el tiempo de leer lo que dijo Fernando Capellán. Algunas precisiones sobre lo planteado por Compromiso Santiago, que es una agrupación de instituciones que vela por el desarrollo de la región, y a la vez reiterar los conceptos emitidos en múltiples ocasiones referente a nuestras sugerencias a las autoridades y el sector empresarial de República Dominicana sobre el puerto de Manzanillo. Es de todos conocido, y de acuerdo a los estudios económicos que se realizaron hace ya varios años, en momento que la Corporación Portuaria del Atlántico operó el puerto de Manzanillo por espacio de año y medio, sabíamos que el mismo no es sujeto de crédito bancario, porque todavía no tiene el volumen de operaciones para un retorno adecuado. Debido a esa situación, 85 instituciones, compañías y personas físicas hicieron el primer aporte económico a sabiendas que el retorno sería a muy largo plazo. Aportaron solo con la intención de hacer una contribución al desarrollo de la región noroeste del país, iniciativa que se acostumbra a hacer en la región del Cibao con muchos ejemplos que han dado buenos frutos. Puntualizo lo siguiente, lo cual recoge el concepto de todos los que estamos impulsando el proyecto por ser factores lógicos y por la experiencia de años exportando y creando miles de empleos formales. 1. Los exportadores de la región norte, al embarcar su producción por el sur, tardarían un día y medio más en el agua, lo cual con la tendencia global de velocidad, bajos inventarios y rápida entrega los hace menos competitivos y en muchos casos no factibles. 2. Los productores de banano, por logística de transporte, deben usar un puerto que esté a corta distancia de su producción para sus embarques a Europa y evitar desde la línea noroeste a Santo Domingo y enviar desde la línea noroeste a Santo Domingo 400 furgones semanales de ida y 400 vacíos de retorno. Es importante saber que con los actuales buques no será posible a partir de los próximos años seguir con el Gese y el Baltic, que son dos buques, los cuales son principalmente de bodegas. También el Sulfur Act 2020 será otro desafío. 3. El país presenta gran necesidad de desarrollo de nuestra frontera. Crear empleos formales es una necesidad urgente, para lo cual es indispensable invertir y crear oportunidades desde el punto norte al sur. Manzanillo es clave para este desarrollo en la parte norte del país y existen hoy importantes industrias que por su volumen y los costos de transporte de exportación y otros factores les es muy atractiva la zona fronteriza para sus operaciones y estas son industrias de muebles, textiles, envasadoras de electrodomésticos, juguetes, etc. Esto por las oportunidades y las coyunturas de lo que está pasando en China, Vietnam, Sri Lanka, etc. Un buen ejemplo son las zonas francas industriales de Caracol y Codevi. De estas dos se exportan 50 contenedores aproximadamente semanales con tendencia a subir aceleradamente. 4. Conscientes de que si al puerto pudiesen llegar barcos de mayor calado, podríamos lograr aumentar la cantidad de empresas a instalarse en el norte y por ende aumentaría la carga a mediano plazo.
Esto a la vez aumentaría la carga en los puertos del sur por las importaciones de materia prima que llegan desde Asia principalmente, y a medida que la cadena de suministro y logística se hace más ágil y de menor costo, aumentará el volumen y hará más factible cualquier iniciativa al subir la masa crítica, lo que haría atractivo ubicarse en esta región. 5. Es conocido por todos que el puerto de Puerto Plata tiene una vocación turística y su operación de carga es limitada. A esto se le agrega la problemática que tiene esa bahía por la sedimentación que constantemente arroja el río San Marcos, y esto hace que ese puerto no tenga futuro en cuanto a carga, no tiene espacio para actividades propias de un puerto de carga. El congestionamiento de nuestras carreteras es otro factor a considerar. Las condiciones de la nombrada autopista Duarte es el mejor ejemplo. Es muy importante tomar en cuenta, y es el riesgo ante una catástrofe de que todos los puertos del país estén localizados en el sur. Recordemos el huracán George, categoría 3, que destruyó 82 puentes. Este puerto sería uno de los últimos bienes públicos, ya que todos los demás están consignados al sector privado, lo cual estamos de acuerdo en buscar una alianza pública o privada, no importa, lo que se necesita es abrirnos al mundo desde el noroeste. Vistos estos puntos, tendríamos que ver si es el huevo o la gallina, si es la carga o es el puerto. Consideramos que necesitamos la gallina para lograr la carga y por lógica sabemos que las líneas marítimas van donde exista la carga. Puerto Plata mueve la carga que se genera en Santiago principalmente, donde los costos de transporte son más o menos lo mismo por la geografía Santiago a Puerto Plata, aunque la distancia Manzanillo a Santiago es mayor. Cuando decimos que invertir 500 millones de pesos, que equivale a 10 millones de dólares, sería botar el dinero, porque si a este monto se le agregan los 10 millones de dólares más, para que en vez de hacer una simple reparación se haga una ampliación, lograríamos que múltiples industrias actuales y por instalarse se aprovecharan con sus beneficios. Esto porque ya existen 2 estudios económicos que indican que para lo que se necesita ahora como primera etapa, la inversión sería de 18 a 20 millones de dólares aproximadamente y se lograría que lleguen barcos de mayor calado y se pueda montar una grúa en el espigón. Quiero recordar, Casi Francis, que la capacidad del empresariado de la región norte para administrar instituciones en conjunto está más que probada con muchos ejemplos. Por eso, una alianza público-privada, una inversión privada de los actuales operadores de puertos de República Dominicana, y aprovechando su vasta experiencia en el tema, serían posibilidades para darle forma a este proyecto, que seguro será de la acogida de las autoridades de Compromiso Santiago y de toda una región que espera por esta obra. No importa quién maneje o sea el dueño del puerto, los usuarios son los que los necesitan. Y ese no es el negocio de estos exportadores. No esperemos que el tiempo siga maltratando a los industriales y exportadores de la región. Vamos a aprovechar la coyuntura y entre todos crear empleos formales de exportación en toda un área de gente trabajadora. Eso dijo Fernando Capellán. Y yo concluyo diciendo solamente lo siguiente. ¿Por qué hacer una inversión grande a sabiendas de que no se va a resolver la necesidad, sino que por el contrario va a disminuir considerablemente, como está en este momento, la operación de un sector como la industria agrícola bananera? Que esto sirva de reflexión y ojalá que el Poder Ejecutivo y todos los que están involucrados en esta remodelación escuchen la voz de necesidad que están pidiendo los empresarios de Santiago. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:48, José Luis Mendoza. Si usted está de acuerdo, podemos abrir las llamadas porque no ha dejado de entrar la cantidad de llamadas que tiene el teléfono de la Z. Sé que tenemos muchas comunicaciones pendientes, que ahorita le dije a Francis que teníamos que hablar sobre los apodos, pero... Y sobre el tema nueva vez. Eso cambió. Y nueva vez del conflicto. Ese video muestra muchas cosas. El video del policía que le dispara, de la MET que le dispara al policía. El hecho de que no pueda haber, señores, ni siquiera coordinación de mando entre los cuerpos castrenses, cualquiera que sea su denominación,
dice muchas cosas. Además, hay unas versiones por ahí, yo diría que de buena tinta, de fuentes importantes, que dicen que esa persona que disparó parece como que provenía de una de esas unidades de la Policía Nacional, de esos grupos. Gatillo alegre. De disparar primero y averiguar después. El comunicado que se envió a la policía, al que hemos podido tener acceso, habla, lo voy a leer de manera inextensa ahora, sin embargo, de modo resumido, habla de que este ciudadano, el oficial, fue mandado a detener, iba en un motor uniformado de policía y que él no se detuvo, que por el contrario soltó la motocicleta y se dio a la fuga corriendo. Desconozco qué pensaba la policía, con qué lo confundió, que disparó en vez de perseguirlo. Pero las situaciones se dieron de la siguiente manera. La nota informativa dice: respetuosamente infórmele que siendo las 14:45, eso es la 1:40, la 13, las 2:45, horas del día de la fecha 6 de marzo 2019, mientras me encontraba de servicio como supervisor en la zona 15-3A, específicamente en la avenida Monumental con República de Colombia, mandé a detener una persona que transitaba a borde de una motocicleta sin el casco protector. Al detenerlo, dicho conductor me manifestó que era miembro de la Policía Nacional, por lo que le dije que se identificara y éste emprendió la huida dejando la motocicleta abandonada. Procedí a llevarla al canódromo, entre paréntesis el Coco, para los fines del lugar. Luego, 15 minutos más tarde, se presentó uniformado de la policía. Inmediatamente este trató de agredirme, me fue encima sacando su arma de reglamento y al ver la agresión de este me vi en obligación de tomar mi arma de reglamento disparándole a dicho miembro, el cual cayó al pavimento resultando herido. Procedí a llevarlo al hospital Jacinto Mañón de los Girasoles. Al mismo se le dio los primeros auxilios, es que estos policías escriben así, tal como yo lo estoy leyendo, resultando con heridas de arma de fuego, con orificio de entrada y salida, región derecha de la cara externa del músculo derecho, según diagnóstico médico de servicio del referido centro de salud. Ya en el centro de salud resultó ser el sargento Juan Carlos Franco Álvarez, aquí dice la cédula, Policía Nacional. Luego de ser curado fue referido al Hospital General de la Policía Nacional. Esto lo firma el capitán Silvestre, el mismo que en el video dice el agraviado, el señor de la Policía Nacional, el sargento Juan Carlos Franco, que le había dado un disparo. Y esa es la información traducida a un informe según la posición del capitán Silvestre, que ustedes han visto en los videos que se han hecho virales en las redes sociales, donde un miembro de la AMET le dispara a un miembro de la policía y luego en el video se ve boca abajo, en el borde central derecho de la avenida Monumental, donde entre 4 miembros de la AMET lo esposan, lo tiran al suelo y tratan de levantarlo. Hubo un momento en el que yo pensé, José Luis, que hasta lo estaban mordiendo, porque se ve un acercamiento de la boca de uno de los AMET al hombro del policía, que podría, de no ser así, entonces malinterpretarse. Bueno, yo insisto que no haya ni siquiera algún tipo de coordinación entre personas que se supone están entrenadas para respetar rangos, jerarquías, órdenes directas y sobre todo el conocimiento de la ley, porque ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas en todos sus derivados sin no proteger a los ciudadanos y a las normas, el cumplimiento de las normas? Deja mucho que decir. Yo creo que ese señor que disparó va a tener que dar muchas explicaciones. Volvemos a la técnica de arresto de la policía, porque los AMET son policía igual. Obviamente, lo que se supone que tienen mire, un entrenamiento. Es policía el que es de DICRIN, es policía el que es de DICAN, es policía el que es de CESTUR. Al final son cuerpos de la policía. Yo, de hecho, yo soy de los que están en desacuerdo con haber creado toda esta vorágine de siglas y de logos distintos, cuando en otros países no son necesarias. Finalmente se trata de un policía empleado en tal o cual cosa. Y usted ve, llega allá y usted ve que el policía del aeropuerto tiene el mismo uniforme que el del policía de la calle y los dos cumplen un trabajo. Así se necesita una especialización o el tiempo le va a ir dando un funcionamiento distinto a cada cual. Yo, de verdad, cuando veo estas cosas, con mucho más exigencia pido que la próxima vez que se haga una reforma policial sea profunda y así pueda tener una duración de años. Bueno, si es necesario que la tenga, no importa su montaje
y lo que pretendemos producir como un cuerpo al que incluso hay que cambiarle, yo diría que hasta su diseño, hasta lo estético. Una de las primeras cosas por las que AMET funcionó, y sobre todo porque tuvo un diseño inteligente, Alex Herman, yo insisto que lo que aportó siempre estuvo muy bien pensado, era la idea de cambiar el uniforme, y por eso se inspiraron en el famoso uniforme de la policía canadiense. Solamente se variaron los colores. Y eso, señores, generó en los AMET, sobre todo esa generación original de los AMET, terminó siendo muy respetada porque parecían distintos. Sí, hasta su escogencia, que se basó incluso en un perfil físico. Yo sé que hay gente ahora que no está de acuerdo con eso. Pues mire, no, yo pienso que la autoridad también tiene, entre otras cosas, necesita también esa parte, volver a reproducirla. Y si eso funcionó a pequeña escala, una pena que no se continuara quizás en gran parte ese lineamiento original. Se ha intentado después rescatar parte de la imagen de lo que hoy es DGCET. Oye, pienso que debe hacerse de manera completa con la policía. Por eso es tan necesaria una reforma no solo policial, sino en general de lo que comprendemos como las Fuerzas Armadas, y decidamos cuál es el modelo que necesita, entre otras cosas, el país. Y si entre ellos no pueden tener algún tipo de procedimiento, digamos que estandarizado para atender situaciones como esta, entonces uno se pregunta cómo sucede con los ciudadanos. Todos esos videos que nosotros vemos que son parte de la comidilla de todos los días de la gente, entonces ciertamente son más prolíferos de lo que nosotros lo vemos 2 o 3 veces en las redes sociales. Decía el jefe de la policía hace unos días que ellos están en constante entrenamiento de los policías porque han fallado en técnicas de arresto y que muchos de ellos tienen 16 años que no disparan un arma, que no se capacitan, que no refrescan los conocimientos adquiridos en la academia. Y cuando uno ve este tipo de videos, uno entiende por qué. Hay que darle un tiro a un ciudadano como primera alternativa cuando un oficial del orden se encuentra en una situación como esta. No hay otra alternativa, habiendo 3, 4 AMET y siendo el otro una persona identificada como policía. La verdad es que no hay otra alternativa que no sea dispararle. Y si ese AMET le habría causado la muerte a ese policía, simplemente por irse corriendo y regresar vestido de policía. El comandante dice, el capitán, que él fue encima de él a agredirlo. Señores, pero eran 4 AMET. Y es el mismo hecho que nosotros vemos reflejado en los videos cuando los AMET o los policías, de manera indistinta, agarran a un ciudadano, le entran a trompones, lo abimban, lo dejan maduro y entonces después que averiguan, cuando cogen un ciudadano en una intersección por cualquier quítame esta paja y después que le dan un tiro, lo matan o simplemente lo dejan duramente golpeado, es que ellos empiezan a averiguar. Esa no puede ser la conducta. Hoy lo hacen en contra de un miembro de su misma institución y tal vez nosotros deberíamos decir, bueno, pero andaba sin casco. Ajá, y ese es el procedimiento. Así se tratan los ciudadanos. ¿Usted sabe por qué ese policía se fue corriendo? Porque estaba vestido de civil y porque aquí, frente a la autoridad, los ciudadanos no valen nada. Y eso depende específicamente del manejo y de la falta de entrenamiento que tienen los policías. Cuando Neyaldrin Bautista dijo que aquí había que volver a entrenar a todos los miembros de la Policía Nacional, creo que no va a tener tiempo de decir una verdad tan grande. Los policías de este país, no los quiero incluir a todos, porque aquí hay muchos policías muy buenos y muy decentes, pero la mayoría, los que están ahí en la calle, en la candela, sudando, con un bajo achimicuí, con ese uniforme el día entero, con el arma en el cinto, como usted lo quiera decir, pasando hambre, con 3 cheles de sueldo, no tienen el entrenamiento adecuado para tratar con los ciudadanos de a pie. Ese policía se fue corriendo porque sabía que si lo agarraban, probablemente su suerte iba a ser o la misma que corrió, que le dieron un tiro, o quizás iba a ser peor. El gobierno de la tarde.